Tenemos a un paciente de 13 años ingresado en planta de hospitalización de pediatría y valorado por gastroenterología por cuadro de varios meses de evolución de dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha. Refiere que el dolor es continuo y no irradiado. En su inicio aparecía con una frecuencia de 3 o 4 veces por semana, pero cuando se presentó de forma diaria acudió a consulta. No presenta predominio horario ni lo relaciona con ningún alimento en especial. Tampoco lo relaciona con ningún evento estresante. Además de esto, asocia astenia, hiporexia moderada y pérdida de peso de hasta 6 kilogramos del inicio del cuadro. Le despierta ocasionalmente por la noche e interfiere parcialmente con sus actividades de la vida diaria. No ha presentado vómitos ni sensación nauseosa, tampoco ha presentado pirosis, ascensos de alimento a la boca ni otra sintomatología del tracto digestivo superior. Y para tener en cuenta, 6 semanas antes de consultar presentó dolor con la defecación, tenesmo y hematoquesia intermitente. Realiza 3 a 4 deposiciones al día de consistencia blanda. Ya con la aparición de la hematoquesia, acudió a su pediatra objetivándose 2 fisuras anales que fueron tratadas con corticoide tópico sin conseguir el control de la sintomatología. No tenía cuadros previos de fiebre de origen desconocida. No presentaba artralgias, ni lesiones cutáneas, ni aftas orales. ¿Y qué tenemos aquí? Ante el aumento del dolor e inicio de fiebre, acude al servicio de urgencias, donde se evidencia en la exploración física un absceso perianal. Dada la historia referida por el paciente y ante los hallazgos de la exploración física, se decidió ingreso para completar el estudio ante la sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos, tenemos que realizar ciertos exámenes para saber con certeza qué padece nuestro paciente. Según las pruebas de sangre y heces, se descarta cualquier tipo de infección. Continuando con el procedimiento, se realizó una colonoscopia en donde observamos una pancolitis severa con múltiples úlceras aftoides a lo largo del trayecto y afectación ileal compatible con enfermedad de Crohn activa. Ahora se estarán preguntando qué es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn está categorizada junto con la colitis ulcerosa dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta resulta ser una afección crónica que se presenta como consecuencia de la activación inmunitaria inadecuada de la mucosa. La distinción entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn se basa en la distribución de los territorios afectados y en la expresión morfológica de la enfermedad. La enfermedad de Crohn, también llamada enteritis regional, puede afectar cualquier área del tubo digestivo y es típicamente transmural. Sintomatologías que puede presentar un paciente se encuentra dolor abdominal recurrente, diarrea que puede estar acompañada de molestias abdominales previas a la defecación, masa abdominal en la fosa ilíaca derecha, enfermedad perianal o fístulas, anorexia y pérdida de peso, abscesos rectales y anemia ferropénica refractaria a tratamiento. La enfermedad de Crohn se clasifica en 3 patrones principales: fundamentalmente inflamatorio, que después de varios años suele evolucionar a fundamentalmente estenótico y finalmente a fundamentalmente penetrante o fistulizante. Estos diferentes patrones clínicos imponen distintos enfoques terapéuticos. Dentro de las complicaciones que tiene esta enfermedad es que hay mayor riesgo de cáncer en los segmentos de intestino delgado afectado. La mala absorción crónica puede causar deficiencias nutricionales, en particular de vitaminas D y B12. El megacolon tóxico es una complicación infrecuente de la enfermedad de Crohn colónica. Ahora veamos un poco de la inmunopatología de esta enfermedad. Todos los aspectos que se mencionarán próximamente sobre la inmunopatología de esta enfermedad continúan siendo investigados en profundidad, ya que todavía no hay una teoría definitiva. Todos son posibles hipótesis respaldadas con algunos experimentos. Sin embargo, la teoría etiopatogénica, que actualmente cuenta con más aceptación, sugiere que la inflamación intestinal se produce a partir de una reactividad anormal de los linfocitos T hacia la flora bacteriana entérica en individuos genéticamente susceptibles. En cuanto a la reacción inmunitaria, esta enfermedad puede tener un componente autoinmune y si el paciente tiene este componente se explican los síntomas extradigestivos. Entre estos tenemos diarrea con sangre y malabsorción de nutrientes que conlleva una pérdida de peso. Todo esto siendo causado por el daño tisular del intestino generando pérdida de su capacidad de absorción.
Existe un equilibrio entre las células del epitelio intestinal, microbiota y sistema inmune de mucosa, pero en este caso la persona tiene unos factores genéticos predisponentes que se precipitan por factores ambientales. Estos alteran el equilibrio anteriormente nombrado y se produce una reacción inmunitaria anómala contra la microbiota y al final deriva a una inflamación crónica de la mucosa. Sobre los factores ambientales, el más estudiado es el tabaquismo. Otros factores de los cuales no se tiene tanta evidencia son los alimenticios y los bacterianos como el Campylobacter y la Salmonella. Se dice que una persona predispuesta a la enfermedad al tener una infección intestinal por alguna de estas bacterias puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad en el próximo año. Sobre la susceptibilidad genética, estudios han evidenciado que esta enfermedad tiene un componente genético. Los estudios familiares demostraron la existencia de agregación familiar, cuyo riesgo de presentarla es hasta 10 veces mayor que el de la población en general entre familiares de primer grado. El primer gen descubierto que genera susceptibilidad para la enfermedad de Crohn se encuentra en la región pericentромérica del cromosoma 16 en el locus designado IBD19. Se pueden presentar diferentes mutaciones en un gen de este locus, específicamente NOT2 CART15. Este gen codifica para la proteína NOT2, que se expresa en los monocitos y puede tener un papel importante en el reconocimiento de los productos microbianos y en las respuestas de inmunidad innata frente a bacterias, a semejanza de los Toll-like receptors, más conocidos como TLRs, con los que comparte estructuralmente una región rica en leucina. Las proteínas NOT y los TLR reconocen productos bacterianos y mediante una cascada de señalización activan el NF-kappa-beta, factor de transcripción nuclear crucial en la iniciación de las respuestas inmunoinflamatorias que promueve la producción de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral o más conocido como TNF-alfa. Sin embargo, estas mutaciones, consideradas como principales o que confieren susceptibilidad para la enfermedad, aparecen solo entre el 10 y el 30% de pacientes que lo padecen, por lo que están siendo investigados y describiendo nuevas mutaciones en otros genes y otros cromosomas, como lo son el locus IBD2 en el cromosoma 12, el locus IBD3 en el cromosoma 6, que es la región del HLA, o el locus IB4 en el cromosoma 14. Estudios han demostrado la posibilidad de que los que inicien o perpetúen la enfermedad sean los componentes de la flora intestinal normal y no un microorganismo patógeno. Diferentes estudios, tanto en animales de experimentación como en enfermos, sugieren un mecanismo de falta de tolerancia a bacterias que deberían reconocerse como propias. En otro experimento, se seleccionaron ratones que tenían deficiencias en la interleuquina 10 o en la interleuquina 2. Estas son citoquinas antiinflamatorias y promotoras de tolerancia. Y estos ratones desarrollaron una enfermedad inflamatoria intestinal cuando fueron colonizados por diferentes bacterias. Además, en otro estudio se pudo demostrar que la reducción de la carga bacteriana intestinal con antibióticos de amplio espectro ha demostrado eficacia en el control del proceso inflamatorio intestinal, tanto en modelos animales como en pacientes con la enfermedad de Crohn. Los resultados de todos los estudios anteriormente nombrados nos permiten concluir que en esta enfermedad existe una alteración global en la interacción y reconocimiento huésped-bacteria que condicionaría una respuesta inmunológica anormal y el fenómeno inflamatorio crónico. Bueno, ahora que ya sabemos un poco sobre la inmunopatología de esta enfermedad, uniremos y profundizaremos en todos los conceptos anteriormente mencionados para entender un poco mejor lo que causa esta enfermedad. El establecimiento de la microflora intestinal comienza en el nacimiento y determina el desarrollo del sistema inmune intestinal. Estudios en animales neonatos y en animales germ-free han demostrado que la interacción entre el epitelio y la flora es esencial para el desarrollo natural del sistema inmune normal. Probablemente el proceso de incorporación y presentación del antígeno en el epitelio intestinal sea el punto crítico para inducir tolerancia o una respuesta inmune específica. Por lo tanto, el reconocimiento y la discriminación entre la flora comensal y los microorganismos potencialmente patógenos puede ser la clave en la delicada homeostasis de la mucosa intestinal.
Esta función se basa, al menos en parte, en la inmunidad innata, cuyo principal fundamento es el reconocimiento innato de productos bacterianos. Esta importante función se mantiene por la capacidad de reconocer PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, mediante receptores de membrana denominados TLR4. La activación de este inicia una cascada intracelular de quinasas que produce una translocación de factores de transcripción desde el citoplasma al núcleo. El factor de transcripción más importante es el NF-kappa-beta, que estimula la producción de un. Los TLRs más conocidos son el TLR4 y el TLR2 y se expresan no solo en células del sistema inmune, sino también en el epitelio intestinal. El TLR4 funciona como un receptor para el lipopolisacárido de las bacterias gram-negativas, mientras que el TLR2 reconoce múltiples productos de bacterias gram-positivas, micobacterias y levaduras. La superficie luminal del intestino y del colon está continuamente expuesta a bacterias comensales gram-negativas, lo que debería inducir la activación de los TLRs y la liberación de mediadores proinflamatorios. Sin embargo, las células epiteliales intestinales expresan niveles bajos de este tipo de receptores para mantener una situación de no respuesta. En la enfermedad inflamatoria intestinal existe una sobreexpresión de algunos TLRs, sobre todo el TLR4, que provoca una reactividad anormal ante las bacterias de la propia flora. Este hecho y el descubrimiento de que las proteínas NOD podrían ser también receptores de productos bacterianos sugieren que una alteración en la inmunidad innata podría contribuir a la patogenia de la enfermedad de Crohn. En la enfermedad inflamatoria intestinal, la alteración en el reconocimiento de la propia flora desvía el sentido de la respuesta inflamatoria y conduce a una situación de activación no controlada de los linfocitos TCD4, sobre todo el perfil TH1. Esta población está caracterizada por la liberación de interleuquina 2 e interferón gamma. La activación TH1 da lugar a la secreción de citocinas clave como el TNF-alfa, que desencadena la respuesta inflamatoria con procesos de destrucción tisular mediados por metaloproteinasas, daño vascular, adhesión y reclutamiento de células inflamatorias, entre otras. En condiciones normales, a pesar de estar continuamente estimulado, el sistema inmune intestinal ha desarrollado mecanismos para prevenir la inflamación excesiva y el daño tisular. Pero, ¿cómo hace esto? En primer lugar, se da producción de citocinas antiinflamatorias como son la TGF-beta e IL-10 por linfocitos T reguladores y células epiteliales, manteniendo así un estado de hiporrespuesta. En segundo lugar, los linfocitos de la lámina propia están sometidos a un proceso estrechamente controlado de apoptosis o muerte programada. Diferentes estudios en modelos animales sugieren que en esta enfermedad existe una disminución en las citocinas antiinflamatorias como lo es la IL-10. Además, se ha podido demostrar que al inyectar de manera exógena esta interleucina sirve para mejorar el cuadro clínico. Por otra parte, en la enfermedad de Crohn, los linfocitos T de la mucosa intestinal son los resistentes a apoptosis por un mecanismo que depende de la interleuquina 6 y que perpetúa el proceso inflamatorio. Como consecuencia, se produce un estado de activación permanente de los linfocitos TCD4 y la síntesis de grandes cantidades de citoquinas como IL-12, IL-1, IL-6 y TNF-alfa, con un perfil polarizado TH1 que median la respuesta inflamatoria y el daño tisular. Esto paso a paso de qué se trata la patología de nuestro paciente, podemos recurrir a su debido tratamiento. Así es, lo primero que hicimos en este paciente fue emplear como tratamiento la nutrición por vía oral exclusiva con dieta polimérica isocalórica suplementada en TGF-beta con un volumen total en 24 horas de 2000 mililitros repartidos en 6-7 tomas a lo largo del día durante 8 semanas. Durante los primeros 15 días recibió metronidazol oral, lo que le permitió el cierre del trayecto fistuloso.
Además, se inició tratamiento con azatioprina a dosis de 2,5 miligramos por kilogramo. Se planteó la posibilidad de comenzar el tratamiento con un fármaco biológico dada la afectación perianal, pero la buena respuesta conseguida con tratamiento nutricional y azatioprina hizo innecesario esta pauta. Para terminar, se indicaron suplementos de sulfato ferroso, calcio y vitamina D3. Hoy en día también se está haciendo tratamiento con infliximab. Es un anticuerpo monoclonal capaz de bloquear el factor de necrosis tumoral y de esta manera no se producen recaídas en la enfermedad. También el infliximab puede disminuir la actividad de los linfocitos activados. Hoy en día también se está usando el trasplante de microbiota para los pacientes con enfermedad de Crohn. Esto indicó que el trasplante fecal aumentó las tasas de resolución de los síntomas de los pacientes con dicha enfermedad.